Bueno, pues muchísimas gracias por venir a esta séptima sesión de este corto pero intenso curso Gobernar a los pobres, y hemos querido cerrar el curso pues con una sesión con un tema como de síntesis, o que podía servir como síntesis general a toda la serie de debates que hemos tenido, los textos que hemos leído, la gente que hemos escuchado, y un buen tema que nos parecía de síntesis y sobre el que no se habla, es de los temas que menos se habla, ¿no? Porque de la vivienda se habla mucho, el racismo se habla relativamente mucho, de la precarización se habla relativamente mucho, pero problematizar la policialización, ¿vale?, que es un concepto más amplio que el de la mera policía, y el discurso de más policía que está siendo y seguramente va a ser muy central en todos los discursos de la actual derechización. La perspectiva de las tres personas que han venido hoy sobre esta idea de la policialización de lo social, ¿vale?, digamos, la solución de mano dura o por la fuerza no es solo algo que está presente en los cuerpos policiales, sino que es algo que atraviesa mucho más nuestros imaginarios, nuestras prácticas, nuestra forma de organización, etcétera. Y bueno, pues Begoña Aramayona, que siempre me cuesta pronunciarlo, es investigadora. Habéis visto el texto que teníais sobre Vallecas, que era el texto complementario de la sesión. Lleva unos años investigando el caso de Vallecas, que es en Madrid, pues es uno de los lugares donde más se han concentrado estos discursos sobre la inseguridad, etcétera. También es el distrito más pobre de los 21 de Madrid. Y luego ha venido también Sergio García y Débora Ávila, que es un autor de uno de los libros que nos parece, son los autores de uno de los libros que nos parece más de referencia, el de Enclaves de Riesgo, que tiene ya 3 años, pero está en todos los temas que trata son de absoluta actualidad y nos adelantó muchas de las cosas que hoy son fundamentales para pensar esta cuestión. Entonces esa compilación os la recomendamos, y ahora mismo creo que están preparando otro material para publicar quizás dentro de no mucho, esperemos, en la editorial Traficante de Sueños, bueno, sobre esta cuestión de la policialización y la despolicialización, el tema de cómo los trabajadores sociales, por ejemplo, todo el ámbito de la intervención social está asumiendo funciones policiales, o la misma policía asumiendo funciones sociales, ¿no? Como esas fronteras están siendo cada vez más borrosas, etcétera. Entonces, pues bueno, pues la pregunta que planteábamos así de cierre, también inabarcable por supuesto y tal, pero bueno, pues para orientar un poco, es cómo despolicializar nuestros discursos imaginarios y prácticas de manera que sean lo más eficaces posibles para desactivar la actual derechización, ¿no? Esa idea que intentamos plantear de que esto, bueno, que parecen como, dices, bueno, eso son utopías, ¿no? O discursos demasiado grandes, ¿no? De terminar con la policía en la sociedad, etcétera, ¿no? Parece que así, si lo vemos de manera superficial o simple, pues parece una cuestión demasiado inabarcable, o se tacha como de poco eficaz o de utópico, ¿no? Nos parecía importante esto, cómo desde esa idea de despolicialización al mismo tiempo se puede ser eficaz en las luchas, ¿no? Entonces, pues nada, os dejamos con los compañeros, sí, y muchas gracias. Bueno, pues que decía que muchas gracias por organizar este cursazo que tenemos el honor de cerrar. Nos han soplado que las sesiones han estado bastante bien y esperamos, bueno, no defraudar en ese sentido. Habéis venido abordando el asunto del gobierno de la pobreza, y nosotros lo que trabajamos precisamente es aquello que, junto con las políticas asistenciales, configura de manera fundamental el gobierno de la pobreza en las sociedades neoliberales, que es la gestión de la seguridad o la seguridad ciudadana, ¿no? Gestión de la seguridad que se ha traducido pues, en una especie de proliferación de distintas formas de policías, de policía privada,
bueno, un proceso de securitización que se ha ido andando en nuestra sociedad, y no solamente en nuestra sociedad, sino que es un fenómeno global. La securitización tiene manifestaciones materiales, ¿no? Nosotros hemos trabajado algunas de ellas, pero hoy precisamente queríamos llamar la atención sobre una manifestación que a lo mejor pasa un poco más desapercibida, que es la securitización en forma de cultura, es decir, una securitización, digamos, inmaterial, ¿no? Bien, estos efectos inmateriales hacen que la cultura policial, la cultura que impera en los cuerpos y fuerzas de seguridad, trascienda los cuerpos y fuerzas de seguridad y se traslade también a otros ámbitos profesionales y a otros ámbitos sociales, ¿no? Entonces, esos efectos culturales son sobre todo los que nos van a centrar en la sesión de hoy, ¿no? Quizás la manifestación más extrema de esa extensión cultural de la seguridad la vemos ahora con la aparición de fuerzas como Vox o discursos como los de Vox y de otras asociaciones y formaciones políticas. En realidad no son nuevos, han estado aquí de toda la vida, pero sí que pareciera como si el anticiclón, por usar la metáfora climatológica, que supuso el 15M, se estuviera disipando y estuviera dejando pasar esos frentes, ¿no?, en forma de discursos xenófobos, islamófobos, racistas, de todo pelaje, y dejándolos calar en el cuerpo social y sobre todo en los barrios y en las periferias. No es algo que haya explotado solamente Vox. Vox se ha sumado últimamente a poner mesas en los barrios, en las periferias y tal, sino que es algo que, bueno, lo ha estado haciendo, por ejemplo, Ciudadanos esta legislatura, y lo han venido haciendo grupos de derecha y ultraderecha durante décadas. Pero sí que quizás estemos asistiendo a la por fin indeseada llegada o calado de este tipo de discursos en nuestros barrios, ¿no? Decía que esa es una manifestación extrema de la cultura policial, ¿no? De hecho, Vox representa como nadie la cultura policial, ¿no? Sus principales valores son los valores crimigracionalistas, ¿no? El crimen, la inmigración y la nación como ejes de su discurso, junto con una suerte de neomachismo, ¿no? Pero nosotros abordamos o queremos abordar hoy, sobre todo, digamos, unas manifestaciones un poco más blandas, menos duras, de esta extensión de la cultura policial, ¿no? Manifestaciones blandas que no por ello dejan de extender el dispositivo securitario y la policialización, ¿no? Bien. ¿Dónde se da fundamentalmente esta securitización blanda? No la vamos a ver tanto en las fuerzas de seguridad estatales, en Guardia Civil y en Policía Nacional, aunque algo ha penetrado ahí esa securitización blanda, por ejemplo, en forma de multitud de charlas escolares que da la Policía Nacional o la Guardia Civil, ¿no?, o campañas de prevención, sino que lo vamos a ver sobre todo en las policías locales, ¿no? Y el caso de Madrid es paradigmático para estudiar la llegada a España de este tipo de policías que no son ni mucho nuevas, ni mucho menos nuevas, ni una invención española, sino que proceden fundamentalmente del mundo anglosajón, aunque también de otras partes del planeta, ¿no? Hoy vamos a abordar dos aspectos de esa securitización blanda. Por un lado, Débora Ávila va a narrar un trabajo que venimos realizando ella y yo sobre la policialización de lo social y la socialización de la policía, por llamarlo de alguna forma, la inserción social de la policía. Y, por otro lado, Begoña lo que va a trabajar hoy, o de lo que va a hablar, es de la penetración del dispositivo securitario en el cuerpo social vecinal, la inseguridad subjetiva y distintas manifestaciones que tiene eso a partir del estudio de un caso concreto, que es el de Vallecas. ¿Qué condiciones de posibilidad hacen que la policía esté, digamos, penetrando en lo social por un lado y penetrando en lo vecinal, comunitario, por otro lado? Antes de que comiencen ellas sus intervenciones, vamos a intentar hacer como un panorama de las condiciones que han posibilitado esa entrada de la policía en esos campos sociales que, en principio, le son ajenos o hasta ahora le eran ajenos. Bien, decía que la policía está entrando en el campo de lo social
en el campo tradicional de las políticas sociales, de manera muy especial en el campo educativo y en el campo de los servicios sociales o de la intervención social. Y lo está haciendo fundamentalmente porque está encontrando un hueco, está encontrando un vacío. Precisamente el vacío que las propias políticas sociales están dejando, ¿no? Y, por otro lado, el hueco que deja el desplazamiento de esas políticas sociales y de esa intervención social hacia una cierta policialización de la propia intervención social. ¿Cómo es esta policialización de la intervención social? Bueno, por un lado, tenemos que hablar de la petrificación del sistema asistencial de servicios sociales, un sistema que se diseñó hace 30 años heredando o institucionalizando o metiendo dentro del Estado tecnologías y formas de proceder que procedían de la caridad y de la asistencia de organizaciones fundamentalmente religiosas y que hoy todavía seguimos viendo cómo, sobre todo y fundamentalmente en la ciudad de Madrid, sigue perpetuando formas de trabajo social y de intervención sobre la pobreza que en absoluto son promocionales o en absoluto son redistributivas, sino que tienen mucho de parcheo, de gestión de desbordes y de riesgos, ¿no?, que se van acumulando, ¿no?, y sobre todo en ciertos barrios, ¿no? También lo que vemos es, y esto creo que estaba en el texto que os han pasado, una proliferación de las formas de gestión del riesgo a través de proyectos de intervención social expresa, allí donde la realidad pita, ¿no?, programas de bandas latinas en los barrios o ese tipo de cuestiones, o la consolidación de programas estrella en forma de atención a la emergencia social, ¿no?, tipo el SAMUR social, que lo que atiende fundamentalmente son los desbordes, ¿no?, o trata de contener los desbordes de esa pobreza, ¿no? Y también observamos cómo en aquel campo que podría ser en principio dentro de la intervención social el más propicio para generar cambios sociales de cierto calado, que es el campo del trabajo comunitario, lo que se viene instaurando en los últimos 10 años es fundamentalmente, o quien viene liderando este campo, son los proyectos de la responsabilidad social corporativa de la Caixa en forma de intervención comunitaria intercultural, que de algún modo, aun teniendo algunas cosas interesantes, algunas situaciones, algunos procedimientos interesantes, al no cuestionar en absoluto los mecanismos de generación de desigualdades y únicamente centrarse en la gestión de la diversidad cultural y el conflicto que pueda entrañar, en realidad impregna de cierta visión de gestión de riesgos o de control la propia intervención comunitaria, ¿no? Bien, tenemos entonces, por un lado, ese desplazamiento, ese ligero desplazamiento de la intervención social hacia labores más de contención, gestión del riesgo, ¿no? Y, por otro lado, tenemos una infiltración de la policía en el campo de la intervención social, que luego Débora va a detallar de forma más concreta, ¿no? Y, por otro lado, ¿qué condiciones posibilitan la inserción de la policía y de lo securitario en el cuerpo social vecinal, en los barrios, en las asociaciones de vecinos, en las plataformas vecinales? Hay que saber que hace ya décadas que el trabajo policial no se orienta por la inseguridad objetiva, no se orienta por las tasas de delitos, se orienta fundamentalmente por la inseguridad subjetiva, es decir, las percepciones de inseguridad que manifiestan los vecinos, a través de los medios de comunicación. La correlación entre la inseguridad objetiva y subjetiva es bastante aleatoria. Puede haber en ocasiones cierta correlación, pero en general la inseguridad subjetiva, o que prolifere la inseguridad subjetiva en un contexto concreto, depende mucho más de otro tipo de mediaciones que del crecimiento de los delitos o de la inseguridad, ¿no? Esas mediaciones fundamentalmente son de dos tipos. Por un lado, una suerte de enmarcado o un marco interpretativo de los problemas sociales que los asimile a problemas de inseguridad, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la entrada con fuerza de conceptos como la convivencia o el incivismo dentro del trabajo policial, ¿no? Y, por otro lado,
una suerte de actores que son los que actualizan esta entrada de la seguridad y de la demanda policial, ¿no? Actores, pues todos más o menos podemos estar familiarizados, ¿no?, con los medios de comunicación y con la proliferación de noticias más o menos sensacionalistas, precisamente en connivencia con los gabinetes de prensa de la policía, por esa relación de alianza y de interés mutuo entre policías y medios de comunicación. Pero más allá de eso, lo que se viene observando en algunos barrios son, por ejemplo, el surgimiento de plataformas vecinales centradas en el asunto de la seguridad y la convivencia. Son plataformas vecinales que no proceden de las asociaciones de vecinos tradicionales, sino que son plataformas que surgen a partir de problemas concretos, ¿no?, y que, aunque no son muy numerosas, sí que tienen, digamos, bueno, mucha repercusión mediática y mucho ruido en redes sociales, etcétera. Pues, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de Usera, que ha surgido recientemente, el movimiento que hubo en Tetuán alrededor de la calle Topete, en Vallecas, ¿no?, con la campaña a favor de la videovigilancia, ese tipo de plataformas, aquí en Lavapiés, la plataforma de vecinos de Lavapiés, creo que se llamaba, ¿no?, plataformas vecinales que, digamos, que acaban ocupando un cierto espacio en el campo de los discursos acerca de la seguridad, que van a dar la matraca a las reuniones con la policía, a los consejos de seguridad, y cuya voz se escucha, ¿no? Son las plataformas de los vecinos cabreados, por así decirlo, ¿no? Y ante este panorama, ¿qué hacen las asociaciones de vecinos? Las asociaciones de vecinos tradicionales, que proceden de aquel movimiento vecinal de los 70 y que tienen un fuerte discurso en origen social o prosocial, de algún modo se han venido contagiando por discursos relacionados con asuntos de inseguridad y de convivencia, ¿no? Quizás por miedo a que esas otras plataformas vecinales y otros vecinos no representados por ellas ocupen otro espacio o hagan una deriva a lo mejor más autoritaria, o quizás por un mal envejecimiento de esas asociaciones, o quizás también porque es en el único campo en el que la Administración se toma en serio escucharles, ¿no?, y donde más victorias se consiguen, el movimiento vecinal también ha venido siendo un fuerte demandante en los últimos años de seguridad ciudadana, ¿no? Y es un actor firme en los espacios que las fuerzas de seguridad dan en los barrios, ¿no?, para que la gente participe, ¿no? Bien. Tenemos entonces que ante todos estos actores se puede estar conformando, se viene conformando una suerte de nueva moral barrial con ciertos tintes poscoloniales, ¿no?, que de algún modo penaliza las prácticas de ciertos sujetos en los barrios, ¿no?, y traduce en problemas de convivencia o de inseguridad problemas que tienen una etiología claramente social, ¿no? Entonces, tenemos que entender estas condiciones, ¿no?, para comprender cómo ha ido penetrando el asunto de lo policial y la demanda de lo policial también en los barrios, ¿no? Y sobre todo cómo también se ha ido traduciendo eso en la inserción de lógicas policiales dentro del propio movimiento vecinal. Y ya no digamos dentro de vecinos no movilizados, ¿no? Entonces, en todo este contexto, lógicamente la policía ha visto una oportunidad donde consolidarse, ¿no?, como actor autorizado, ¿no?, para intervenir, precisamente haciendo gala del concepto de convivencia, ¿no?, haciendo uso del concepto de convivencia como un concepto que les compete, y de manera muy especial a las policías locales, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos en la Policía Municipal de Madrid y nos vamos a los datos de las intervenciones, ¿no?, de las intervenciones de la propia Policía Municipal, hay un dato muy esclarecedor sobre la Policía del Cambio, la Policía del Ayuntamiento de Madrid en los últimos 4 años, y es que, por ejemplo, en 2014 el número de detenidos era de 15.315, y hoy, el año pasado, en 2018, el número de detenidos fue de 8.864, es decir, prácticamente la mitad de detenciones
¿no?, respecto del año 2014, es decir, el año inmediatamente anterior a las elecciones de 2015. Un dato que de algún modo podríamos leer, según desde qué perspectiva, de manera positiva, ¿no?, en el sentido de que puede estar implicando una cierta despolicialización y un abordaje, por otro lado, desde lo social, de problemas que ocurren en la ciudad. Sin embargo, lo que vemos en paralelo es que las intervenciones, el número de expedientes atendidos por la Oficina de Atención al Ciudadano, que fundamentalmente es aquella unidad dentro de la Policía Municipal que se encarga de los consejos de seguridad, de las reuniones con asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes y de recoger toda la demanda vecinal, en todo este periodo se ha triplicado. Es decir, en 2014 eran, por ejemplo, 3.100 las intervenciones de las oficinas de atención al ciudadano, los expedientes abiertos, y en 2018 tenemos 8.450 expedientes abiertos por esa oficina. Eso nos habla un poco del trasvase de actividad desde un lado que podría ser a lo mejor más bien duro o centrado en la seguridad ciudadana y en la persecución del delito, a otro lado que es el de la convivencia, ¿no?, y el de las relaciones policiales con la vecindad, ¿no? Hay otro dato, por ejemplo, muy esclarecedor. El Ayuntamiento de Madrid ha establecido en los últimos 2 años una separación entre las demandas de intervención urgente y las demandas de intervención no urgente, ¿no? Dentro de las demandas de intervención no urgente, es decir, que no hay que mandar un coche patrulla ya mismo para socorrer a alguien, sino que se va a abordar analizando, acumulando información, etcétera. Dentro de estas demandas no urgentes, fijaros, la primera medición es de 2017, teníamos que dedicadas a la seguridad ciudadana había 1.052 demandas y ahora en 2018, un año después, había 850 demandas. Mientras que las dedicadas a convivencia prácticamente se triplicaron. Es decir, de 1.950 en 2017 a 5.500 en 2018. Bien, parece claro que hay una orientación hacia la convivencia, hacia el campo de la convivencia por parte de la Policía Municipal y también por parte de otras policías locales, ¿no? Es como si las críticas realizadas en los últimos años por parte de organizaciones no gubernamentales, de juristas progresistas, de técnicos más o menos modernizados dentro de las propias policías hubieran tenido fruto en forma de cambio de la propia cultura policial, ¿no? Y algo de eso sí hay, porque, por ejemplo, si podemos ver cómo se han introducido nuevos temas, ¿no?, dentro de la política de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, pues el tema de los delitos de odio, los derechos humanos, etcétera. Pero eso va acompañado de otras cosas, ¿no?, de otras cosas que son en las que van a profundizar precisamente ellas dos, ¿no?, y otras cosas que no implican precisamente una despolicialización de los conflictos o una dessecuritización, sino un ahondamiento por otras vías en esa policialización, ¿no? Esto amplía enormemente los roles policiales, ¿no?, y las funciones. Y hoy vemos, por ejemplo, a policías mediando en conflictos, como los policías mediadores, policías interviniendo en las escuelas, en servicios sociales, como los agentes tutores. Vemos a policías reuniéndose constantemente con vecinos, en foros vecinales, participando en procesos comunitarios, formándose en trabajo comunitario. Es decir, vemos una extensión de los roles policiales. Y yo creo que Débora va a profundizar en esto. No lo sabes. Bueno, o sea, de cara a pensar la securitización, ¿no?, entendida como esa extensión, ¿no?, de la lógica securitaria, cuando nos fijamos en esa parte más blanda, que en realidad la llamamos blanda simplemente porque suena mejor o nos suena un tanto ambigua, ¿no?, porque cuando hablamos de pensar pues, en la prevención del delito, que no en su represión, o cuando hablamos de pensar una policía comunitaria en los barrios, que no una policía dura, ¿no?, pues son formas, ¿no?, de esta extensión, ¿no?, de la securitización que no resultan tan evidentes, ¿no?, a la hora como de poner el ojo crítico, ¿no? Sergio decía que para entender la extensión de esta securitización blanda era fundamental pensar ese hueco que había dejado el campo de la protección y de la intervención social, ¿no? Hueco
no entendido como vacío, pero sí de alguna manera como lo que él mencionaba, ¿no? Un cierto desplazamiento hacia pues, labores muy de despacho o asistenciales o allí donde están ese abordaje un tanto enfocado, ¿no? Como en lógicas de gestión del riesgo y de contención, ¿no? que suena un poco a transformación, ¿no? Entonces, en ese hueco, ¿no? En ese pequeño hueco que deja ese desplazamiento, la policía lo que ha hecho es penetrar en lugares o en espacios en los que hace una década no hubiéramos imaginado que la policía iba a estar, ¿no? En ese sentido, pues cuando pensamos, por ejemplo, ¿no? en quién da charlas educativas en un colegio, ¿no? Pues para la prevención del acoso en Internet o de violencias machistas, ¿no? Pues pensar que la policía es un agente educativo más, ¿no? en la escuela, pues yo creo que hace 10 años hubiera resultado pues prácticamente impensable, ¿no? O imaginar que en los parques, ¿no? que en surgimiento de conflictos, a lo mejor pues por el uso de determinados espacios, ¿no? Quien va a mediar en esos conflictos no es el educador social, sino un policía, ¿no? Mediador, ¿no? Entonces, para entender este tipo de desplazamiento, lo fundamental, pensamos, es comprender que ha sido necesaria una transformación clave que tiene que ver con la manera en la que la policía se piensa a sí misma, es decir, con la manera en que la policía piensa que es su rol, ¿no? Entonces, lo que os vamos a contar procede un poco de un proceso de investigación que hemos hecho con estas nuevas policías en la ciudad de Madrid, ¿no? Fundamentalmente con las unidades encargadas de la gestión pues, de la diversidad, de la convivencia, y bueno, como con lo que serían un poco los asesores en seguridad, ¿no? Que son aquellos que están ahora mismo pues, pensando, ¿no? Estos nuevos modelos, ¿no? Entonces, un poco lo que queríamos transmitiros es casi, no tanto usando grandes palabras teóricos, sino sus propias palabras, ¿no? Mediante citas, lo que impera ahora mismo, ¿no? como manera de, como lógica, ¿no? Dentro de la propia policía, ¿no? Para así poder entender cómo es posible este proceso de policialización, que no es más, ¿no? La policialización que entender que la lógica policial empieza a penetrar, ¿no? En esos otros lugares y espacios donde antes no imaginábamos, ¿no? Y esta transformación del rol policial fundamentalmente la hemos encontrado como en 4 ejes claves, ¿no? El primero es pensar que lo social, ¿no? Lo social entendido como la gestión, ¿no? de las cosas cotidianas que pasan en las calles y en los barrios, es ahora, o sea, que en ese espacio la policía tiene un papel esencial, ¿no? Entonces, y reivindicar explícitamente que ahí la policía tiene que jugar un papel esencial, ¿no? Primero, porque sienten que hay un vaciamiento de sus funciones como policía, ¿no? Sabemos que, pues que los índices, ¿no? de delitos, ¿no? Madrid es una ciudad tremendamente segura, pero no solo, ¿no? Incluso en algunas conversaciones que teníamos con ellos decían, bueno, es que desde el fin del terrorismo, pues la chancha no tiene nada que hacer, ¿no? Esta idea un poco de que su parte de trabajo más duro es, o cada vez ocupa un lugar menor, entonces como que tienen disponibilidad, ¿no? Para hacer otras cosas, ¿no? Y como se ha producido ese vaciamiento de lo social, ¿no? que ellos mismos dicen, ¿no? Por ejemplo, os cito, en la calle no hay otros agentes, no es una opinión personal, pero el trabajo social hace un trabajo de despacho en las juntas de distrito, ¿no? Sienten y perciben, ¿no? Bajo esa percepción, pues lo lógico es pensar que ellas tienen un papel, ¿no? Que además lo justifican como una demanda ciudadana, ¿no? O sea, que no es solo una constatación que hacen las policías municipales, ¿no? De que ahí hay algo que tienen que hacer y que es legítimo que lo hagan, sino que lo retoman como algo que el ciudadano pide, ¿no? Dices, es que mi experiencia me demuestra que mientras yo voy a la calle y voy a ver el problema, tú estás a que te llegue en el despacho. Y no porque no quieras estar en la calle, sino porque no tienes capacidad de respuesta. Y si el ciudadano me llega a mí y no sabe ni siquiera que tú existes, cuando menos yo tendré que poner recursos para responder a su demanda, ¿no? Ante esa demanda que ellos perciben y ante ese vaciamiento de la intervención social y de los servicios de protección social, consideran además que tienen una posición tremendamente privilegiada. ¿Por qué? Porque están en la calle y tienen acceso a la información. Entonces, ya digo, ya no es solo que haya un vacío que cubrir, ya no es solo que ya no tengan funciones o que sus funciones más policiales en el sentido clásico
estén un poco de capa caída, sino que además tienen un rol fundamental, ¿no? Por ejemplo, os leo una cita, ¿no? Yo tengo ese plus de conocer el entorno, de verificar si lo que me está contando se ajusta a la realidad por observación. Y aplico la teoría de investigación a través de la observación participante. O sea, los policías somos observadores participantes. Esa calidad en la información y en la percepción del problema no la tiene nadie, ni tan siquiera un dinamizador de espacios públicos. Porque ¿cuándo va el dinamizador de espacios públicos? ¿Qué día? ¿Va el sábado por la tarde o por la noche, que es cuando está la gente, o el lunes a las 9 de la noche? ¿Y ese problema, cuántos comunicados ha tenido de emisora de radio para saber que ese vecino está todos los días protestando? Ese análisis de información no lo tiene nadie, nada más que nosotros, ¿no? Entonces, desde ese lugar, reivindican también una acción coordinada con otros agentes, ¿no?, de lo social, como uno más, ¿no? Entonces, como se imaginan, ¿no?, es pues una coordinación con servicios sociales, con educadores, ¿no?, una especie de pues eso, ¿no?, de abordaje común de los problemas sociales, que ya no son problemas de delitos, sino problemas de convivencia, donde ellos ocupan esa posición privilegiada, ¿no? Aunque esa coordinación normalmente perciben, ¿no?, como que hay bastante resentimiento por parte de algunos trabajadores sociales, ¿no?, como que, ¿no?, que pues entonces o nos unimos y colaboramos, y no me veas como que yo me meto en tu terreno cuando trato de dar una atención social para esa persona. Hombre, no nos veamos como injerencia el uno del otro, veámonos como colaboradores, ¿no? Es un poco como la aspiración que tienen, aunque normalmente esa coordinación se suele entender más como un trasvase de información, ¿no? Dame información de ese chaval que tú manejas, ¿no?, desde tus ámbitos educativos, y yo veré qué hago pues desde mis ámbitos policiales, ¿no? Entonces esa sería como la primera característica, ¿no?, lo social como un lugar, como un campo a ocupar por la policía. La segunda característica sería la prevención como meta, ¿no? De nuevo aquí un desplazamiento claro, ¿no? El rol que debe ocupar la policía no es el rol de reprimir o cometer el delito, las policías municipales, sino, según ellos, es un sueño como de una especie de ciudad segura, ¿no?, sin delitos, gracias a que la policía ha sido capaz de realizar una labor preventiva, es decir, de actuar antes de que el delito suceda, ¿no? O sea que mi misión, la misión de la Policía Municipal, desde la óptica de la prevención, no es hacer detenidos, no es poner denuncias. La denuncia y el detenido es una consecuencia de una acción previa que alguien ya ha resultado perjudicado. Si mi fin último es denunciar, me he de plantear que mi trabajo lo estoy haciendo mal, porque no estoy protegiendo, no estoy previniendo, ¿no? Entonces, ¿cómo insertarse en un lugar, ¿no?, que antecede a la comisión del delito, con todas las complejidades que ello tiene, ¿no? Y haciéndolo a partir del análisis de esos datos, ¿no?, que suponen que tienen, ¿no?, y que en cierto modo tampoco cuestionan, ¿no?, desde un análisis supuestamente muy racional, ¿no?, en el cual pues hay cálculos estadísticos, ¿no?, que te permiten prever pues en qué lugares, en qué zonas, en qué momentos, ¿no?, del cotidiano de un barrio la policía tiene que estar para que su presencia o su mediación, ¿no?, o su hacer de alguna manera impida que ese delito llegue siquiera a cometerse, ¿no? La tercera característica de este nuevo rol policial es un desplazamiento bastante interesante con respecto a la idea, al papel que debe cumplir la ley, ¿no? De forma que reivindican una centralidad de los derechos humanos, estoy transmitiendo su discurso, ¿no?, para entender la lógica, por encima de la que sería la ley, ¿no? En ese sentido hay como un cambio de relación con la norma, de forma que se contempla que la norma pueda y deba ser interpretada en función de variables estructurales de la gente, ¿no? Como que el solo cumplimiento de la ley se reconoce que podría derivar en situaciones injustas, ¿no? Dice, no somos robots, la norma es interpretable y hay que tener en cuenta que en la sociedad en la que vivimos hay personas que por distintas circunstancias disponen de un menor acceso a los bienes y a los servicios que todos tenemos, ¿no? Porque creemos en la igualdad real y no en la igualdad de facto que pueda ser a lo mejor las leyes, que sí, que está muy bien, todos somos iguales a la ley, pero en realidad el día a día nos dice que no es así. Por tanto, dice, yo hago interpretaciones de la norma, entonces yo me voy a que por encima de todo están los derechos fundamentales, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y
Y para partir de esta supuesta idea, ¿no?, de que la norma debe adaptarse a la desigualdad social, de que la prevención es la meta y que la policía debe de cumplir una misión, o sea, debe tener un papel en lo social, pues lo fundamental, ¿no?, que sería como el cuarto punto, ¿no?, sería inspirarse, ¿no?, en las formas del trabajo social para, por un lado, cambiar la propia cultura policial, ¿no?, una cultura policial que se reconoce pues tremendamente, ¿no?, fijada en torno a pues estereotipos raciales, ¿no?, que existen, masculina, claramente masculina, guerrera, ¿no?, y con esa imagen hollywoodiense, ¿no?, que permea en los cuerpos de seguridad. Entonces, un enfoque que se inspira en el trabajo social, digo, para cambiar a la propia policía por dentro, pero también la imagen social de la policía, y que deje de ser entendida solo como un cuerpo represor, ¿no?, y de alguna manera romper también así con esa tradición histórica, ¿no?, que en España, ¿no?, además muy vinculada al franquismo, ¿no?, pues hace de la policía un lugar como bastante sombrío, ¿no? Y fundamentalmente pues la meta es una policía que se parezca a un trabajador social, ¿no? De hecho, pues en palabras del asesor de seguridad, ¿no?, de uno de los asesores de seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, dice, hay un extremo de esto que es así, hay un extremo que es cuasi militar y hay otro extremo que es un trabajador social. Al fin y al cabo es un trabajador social. Entonces ahora mismo hay un extremo que el paradigma que impera es cuasi el militar, debido a cuestiones históricas en este país. Es cuestión de que debería acercarse más al trabajador social, en el sentido de que tiene que ser una persona que haga una suerte de dinamizar recursos, es decir, que tenga una capacidad del problema que está viendo y que pueda decir, pues mire, si usted tiene un problema tiene que acudir a tal sitio porque existe tal recurso, ¿no? Esa es un poco como la imagen, ¿no?, el fin, que es que la policía se trabajo socialice, ¿no? Y para ello hay dos herramientas clave que toma el trabajo social, que es la idea de participación y la idea de mediación. Ambas dos se aglutinan en torno a lo que sería el proyecto de la policía comunitaria, ¿no? Entonces la policía comunitaria sería algo así como el paradigma máximo, ¿no?, la aspiración máxima al que llegar, una policía al servicio de la comunidad que basa sus formas de actuar fundamentalmente en la participación, es decir, en que igual, ¿no?, que en las lógicas del trabajo social y la intervención social se buscaba, ¿no?, que el sujeto participase y fuera parte de su propio desarrollo, pues aquí lo que se busca es que el ciudadano se corresponsabilice de su seguridad y pasa a formar parte, ¿no?, del proceso en el cual se genera, ¿no?, una seguridad en los barrios, ¿no? Entonces la policía comunitaria de alguna manera lo que intenta es buscar, se supone, ¿no?, que lo que la inspira es una filosofía en la cual las medidas a tomar se hicieran de la forma más consensuada posible con el ciudadano, ¿no? Y por otro lado, decía, aparte de la participación del ciudadano, estaría la mediación en conflictos, ¿no?, que es donde la policía ha encontrado clarísimamente, ¿no?, dicen, el hueco que nadie hace, ¿no? Entonces hay multitud de conflictos de convivencia en los barrios, nadie los aborda, entonces tomar, ¿no?, todo el saber del mundo del campo de la intervención social para aplicarlo ellas mismas, ¿no?, a el campo de la mediación de conflictos como policías, ¿no? Es cierto que tienen una idea sobre todo de mediación de conflictos privados, ¿no?, de ruido entre vecinos, entre comunidades de propietarios, pero también conflictos que puedan surgir, ¿no?, pues en parques y demás, con una idea de nuevo de que además tienen un plus que no tenían los educadores y los trabajadores sociales, que es el que le confiere su autoridad, ¿no? Con lo cual, dicen, me dan el principio de autoridad, mientras que el mediador normal se la tiene que ganar durante la mediación. Yo toco una puerta y me abren. Tú tocas una puerta y te preguntan, ¿quién eres? Es más, yo toco una puerta y voy de paisano, digo que soy policía y se lo creen, ¿no? Entonces, un poco esta sería como la transformación de la policía a estas nuevas formas que explicarían su presencia cada vez más activa, como decía al principio, en campos, ¿no?, que hasta hace poco hubiera sido impensable, ¿no?, la convivencia, la escuela, ¿no?, la educación, la mediación, ¿no?, que fueran labores ejercidas por la policía, ¿no? Y el otro desplazamiento se lo dejo a Bego.
Vale. ¿Se me oye? Bueno, qué interesante, la verdad, me viene así como tantas cosas. Nosotros, bueno, como decían, yo vivo y milito actualmente en el barrio de Puente de Vallecas, en el distrito de Puente de Vallecas. Veo caras conocidas por aquí, eso me da mucho gusto. Y pensábamos que podía ser interesante compartir este caso, en cuanto parece como un ejemplo bastante paradigmático de algunos procesos de resecuritización que se están dando en las periferias obreras de diversas ciudades españolas, no solo de Madrid. Tenemos también otros casos en el Raval de Barcelona y, en fin, en Sevilla hay más, ¿no? Claro, decía Débora, nos parece, o sea, hace tiempo parecía impensable que la policía pudiera estar en el ámbito educativo, ¿no? Claro, o sea, y me recordaba, hace tiempo parecería impensable que en un barrio como Vallecas, que nace de la rebeldía, que nace de la informalidad, hubiera vecinos y vecinas que estuvieran ejerciendo ese papel de policías con sus propios vecinos y vecinas, ¿no? Cual chivatos, o sea, eso era punible antes, ¿no? De esa manera comunitaria. Entonces, yo creo que reverbera mucho, ¿no? de estos desplazamientos que decía antes Débora y Sergio. Bueno, hablo de resecuritización porque una de las cosas importantes también a la hora de pensar estos procesos, resecuritización desde 2015 especialmente, tiene que ver con que estos lugares, especialmente en estas periferias urbanas, obreras, ya estaban profundamente securitizadas previamente, ¿no? Incluso desde su nacimiento ya nacieron como lugares con un estigma de peligrosidad, ¿no? de lugar al que no ir, y es un estigma que se ha venido reciclando, ¿no? Desde en los años 80 hay otro granito, como sabéis, y bueno, numerosas formas de urbanismo preventivo, ¿no? Plazas duras, chabolismo vertical, en fin. O sea, el proceso que se da a partir de 2015 es muy peculiar y voy a andar un poquito más en ello. Y también pensar un poco, traíamos este ejemplo pensando un poco en las prácticas, ¿no? En dotarnos de una serie de herramientas. Yo creo que aquí hay mucha gente que también está metida en líos y estos temas ya ha profundizado en ellos. Entonces, dotarnos de una serie de herramientas para ver qué hacemos, ¿no? Desde cosas que se están explorando en los barrios a través de distintos actores, de movimientos sociales, etcétera, tanto imaginada como performativamente, ¿no? Bueno, por ubicar, ¿quién conoce Vallecas o ha estado en Vallecas? ¿Podéis levantar la mano? Vale, genial. ¿Quién podría decir que más o menos conoce la historia de Vallecas como para ir avanzando? No seáis tímidas, sé que sí. Vale, bueno, en fin, aunque sois muy humildes, yo sé que probablemente conocéis más de lo que decís, pero es por ir adelantando un poco, ¿no? Si habéis estado en Vallecas podéis ponerle también incluso un aroma, ¿no? A una atmósfera, a lo que es el lugar en la actualidad, ¿no? Pero es importante pensar a la hora de ir y de ver y de escuchar qué es lo que está pasando, que Vallecas nace de la informalidad a través de distintas olas migratorias, de gente que se agolpa a las puertas de la ciudad formal, buscando una vida mejor, buscando trabajo, huyendo de la pobreza, huyendo de la miseria, de la represión política, ¿no? En la posguerra, y que autoconstruyen sus casas, ¿no? Y en un momento dado, en los 60 y 70, hay un gran movimiento vecinal, que no solo es en Vallecas, es en todo Madrid y en otras ciudades de España también, y que está buscando precisamente ese reconocimiento, ¿no? esa inclusión como parte de la ciudad formal, y lo consiguen. ¿Qué pasa? En los 80 hay un gran golpetazo, como ya conocéis, con la introducción de la heroína en numerosos barrios obreros, y que se carga toda una generación y vuelve a reciclar ese estigma del lugar como lugar peligroso, ¿no? En la actualidad, como decía Álvaro, bueno, Vallecas, concretamente los barrios de San Diego y de Numancia, que son los que están más cercanos a la almendra central, esto hay que tenerlo en cuenta también, son los que tienen unas cotas de pobreza más altas, ¿no? De desempleo, de número de desahucios, de tasas de salud mental, es decir, una serie de problemáticas, que no me gusta llamarlo barrio vulnerable, pero bueno, por entendernos podríamos llamarlo así, ¿no? Entonces, por entender qué es lo que ha ocurrido desde 2015, ¿no? Desde finales de 2015, principios de 2016, en este entorno que ya decimos que ya estaba securitizado con una alta presencia policial, entre otras cosas también, aparece una especie de primera manifestación de un proceso de resecuritización, ¿no? Con la paradoja de que se produce en un contexto de gobierno de ahora Madrid.
lo cual complica el asunto, ¿no? ¿Sí? Ah, perdona. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, para empezar, o sea, por un caso muy concreto, pero una de las zonas que está más pegada al metro y está más pegada al puente de Vallecas y pegada a Pacífico, es decir, la que podría pegar el gran pelotazo en ese proceso de especulación de las nuevas periferias y que tiene más aspiraciones de centralidad en estos momentos, empieza a haber como una especie de estrategia de limpieza en esta zona, ¿no? A través de una mano dura, como decían Débora y Sergio, ¿no? Como la presencia, o sea, una intensificación de la presencia policial en esta zona. Estoy hablando del Boulevard y Plaza Vieja, para quienes conocéis la zona. Un plan de rehabilitación urbana que prevé la inversión de recursos públicos también, y además una mano blanda a través de la aparición de mercadillos artesanales, etcétera, que lo que hacen finalmente en esta zona es desplazar a toda la población que habitaba el espacio público, entre otras cosas a través de rastrillos informales, de gente que vivía o que compartía sus momentos de ocio como economía popular a través de la rebusca, de buscar en la basura y venderlo. Esta gente es desplazada, ¿no? Y esto es desde muy temprano, desde que hay un cambio de gobierno, esto es muy temprano, ¿no? La Junta Municipal, con Paco Pérez como presidente, sigue esta estrategia, ¿no? Que no difiere mucho de las anteriores. Pero es en 2016 cuando de alguna manera estalla este conflicto sobre la securitización o resecuritización en Puente de Vallecas, con la aparición del supuesto problemón de los narcopisos y la aparición otra vez del problema de la droga en Vallecas, entre otros distritos, porque también aparecen otros, pero en Vallecas se hace como muy evidente, ¿no? Tetuán creo que también es uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora voy a tener más en esto, pero a partir de este problema de los narcopisos que empieza a aparecer en los medios, etcétera, hay un movimiento vecinal muy complejo internamente, pero que, bueno, interesante para que lo comentemos después si queréis, pero que es el movimiento de las caceroladas. Las caceroladas es un movimiento de vecinas que se organizan en torno al problema de la inseguridad y del abandono en el barrio, y esto es importante, ¿no? Porque se vinculan ambas cosas. Después de muchos procesos, incluido un intento de cooptación de la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas, con relativo éxito además, se organiza una manifestación que tiene por lema en contra de la inseguridad, o queremos más seguridad, fuera la droga y la prostitución. Bueno, haciendo un análisis crítico de este tipo de lema y de este tipo de discurso, hay muchas cosas, ¿no? que están ahí bajo fondo. Más o menos en paralelo a esta organización de las caceroladas, de la manifestación, asociación de vecinos, hay una operación policial, que es la operación Silbato, que cierra buena parte de los narcopisos que había en la zona, ¿no? Y al mismo tiempo, Paco Pérez, el presidente de la Junta, acuerda con delegación de gobierno, en ese momento del PP, saltándose al Ayuntamiento de Madrid y al área de seguridad, un plan para mejorar la seguridad en la zona, ¿no? ¿Qué incluye este plan? Más policía, una policía especializada en temas de violencia de género y abusos en el espacio público, LGTBI fóbicos, etcétera, y la instalación de, no sé si eran 25 o 30, no me acuerdo, cámaras de videovigilancia en la zona supuestamente más afectada por este problema de la droga. Bien. Pasa el tiempo, en ese transcurso aparecen otras iniciativas como Vallecas no se vende, que en parte neutralizan, yo creo, parte de esta deriva, y en 2018 aparece de repente Desocupa como un nuevo actor en el barrio, porque es llamado por las propias vecinas iniciadoras de la cacerolada para que echaran a unas personas que estaban ocupando un narcosolar, lo que llaman un narcosolar. Bueno, esto como un dibujo, ¿vale? Ahora, hay cinco grandes rasgos que me parece interesante mencionar de este proceso de resecuritización frente a otros que se han podido dar en otros sitios o frente a otros que se han podido dar en otras décadas, incluso en Vallecas, ¿no? En primer lugar, la alarma social que es producida por este tema del problema de la droga, de la inseguridad, etcétera,
es producida en paralelo a un incesante llover de medios de comunicación diciendo que esto era un problema, ¿no? Esto no es muy diferente a lo que ocurre en otros sitios. Cuando se quiere que algo sea un problema, se dice en los medios, y aquí hay personas que tienen más facilidad para colocar esto en los medios. Pero lo curioso es que se produce un giro lingüístico muy particular en estos medios, y es que aparece la idea de narcopisos, ¿no? Creo que habéis estado con Alejandra Jacinto, no sé si os habló de narcoocupación, ¿no? Bien. Esto de los narcopisos era una realidad que ya existía en Vallecas. Estos lugares ya existían, quizá no en la misma cantidad, eso es verdad, pero ya existían y tenían otro nombre, se les llamaban guetos. Los guetos, que es como se le conoce popularmente a estos sitios, eran lugares donde se vendía y a veces se consumían drogas ilegales. Este giro lingüístico a llamarlo narcocasa, narcopiso, no es casual y en el fondo lo que está manifestando es este intento de criminalizar una serie de movimientos en torno a la vivienda, el derecho a la vivienda, criminalizar un movimiento de ocupación que está también muy fuerte en las periferias, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de precisamente luchar contra estos procesos de securitización, ¿no? Ocurre además que se genera como una especie de alarma que incluye la generación de chats y WhatsApps de estas plataformas vecinales en contra de la inseguridad, en el que de repente las vecinas se convierten casi en policías de la cotidianidad, como dicen Sergio y Débora en su capítulo, policías de sus propias vecinas, ¿no? Entonces de repente aparecen mensajes del tipo: en el segundo B de mi edificio alguien está vendiendo hachís, ¿no? Oh, pues en el mío no sé cuántos. Y entonces de repente, días más tarde, alguien se retracta, ¿no? No, pues me he equivocado, aquí no vendían hachís, pero ya se ha dejado, ¿no? Más allá del tipo de conflicto ético que esto pueda representar, está manifestando una actitud, ¿no? Por parte de cierto perfil de vecinas y cierto perfil de movimiento vecinal, ¿no? Que es, pues eso, las vecinas cabreadas o indignadas que decía aquí Débora o Sergio, y que demandan precisamente más policía y demandan convertirse en policías. Y esto es analizable, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahí? Ay, perdón. En segundo lugar, muy breve. En segundo lugar, una cosa diferente también es que este proceso de resecuritización que se está dando en las periferias actualmente ocurre en un contexto de guerra electoral a nivel local brutal, ¿no? En contra, para empezar, de Ahora Madrid, y luego como un caldo de cultivo precisamente para ciertos partidos nuevos de las derechas, tipo Ciudadanos, Vox, etcétera, que ven en estas periferias ese malestar, que es como un caldo de cultivo precisamente para instalarse, ¿no? En tercer lugar, a diferencia de los 80, este proceso de colocar de manera central la seguridad, el tema de la inseguridad en Vallecas como un problema, aparece como una especie de excusa para realizar una limpieza social, como os contaba en el caso del Boulevard y todas estas zonas que aspiran a convertirse en lugares céntricos, y esto es SIC, queremos parecernos a Huertas, están en un momento muy concreto que alimenta precisamente estos circuitos de acumulación del capital, ¿no? En un momento muy concreto en el que esta regla del rent gap, que llaman en los procesos de gentrificación, es muy eficiente. Es decir, lugares en el que los precios del alquiler y de vivienda son muy bajos, precisamente por toda esa política de abandono que se ha instalado durante décadas, y que precisamente con un poquito de inversión público y privada puede pegar un pelotazo brutal, ¿no? No es casual que los temas de inseguridad estén apareciendo en Vallecas y en Tetuán. Y aquí es donde se une con los temas sobre gentrificación y en Lavapiés, como ocurrió en Lavapiés, ¿no? Bien, y en cuarto lugar, lo que está apareciendo ahora, a diferencia de los 80, aparece en un contexto de fragmentación social súper intenso, ¿no? De una profundización en los malestares de estas políticas neoliberales que vienen acumulándose durante hace mucho tiempo, ¿no? De individualización de la subjetividad, de mentalidad mercantilista y de mentalidad de consumo, ¿no? Entonces, esto, unido a los efectos ya al éxito de la sociedad de propietarios, no de proletarios, que viene del desarrollismo franquista, genera un escenario muy particular, ¿no? Si a esto le unimos el tema de la españolidad que ha resurgido en los últimos
meses, año, a raíz de todo lo que ha pasado con Cataluña y con toda esa vuelta otra vez al tema de las fronteras, la migración, etcétera, genera un escenario en el que precisamente un escenario ¿Hola? Ahora. Vale. Guay. En fin, un escenario de fragmentación social que no existía antes, entre otras cosas porque tampoco había población migrante del sur global racializada, ¿no? Entonces todos eran vallecanos, todos eran españoles. Esto ha cambiado ahora. En quinto lugar, aunque esto está muy instalado, también desde 2008 se ha abierto una gran crisis, y eso es importante. Esta crisis que Manuel Rodríguez diría por ahí, que es una crisis de las clases medias, ¿no? En el fondo está diciendo mucho también de estos procesos y de cómo son apoyados o contestados, ¿no? Si estas clases medias, o estas clases medias que estamos aquí incluso, hemos sido devaluadas económica, pero también simbólicamente a raíz de la crisis, ¿qué tipo de miedos se han despertado, ¿no? Y cómo qué forma tienen esos miedos y qué están diciendo de esas formas de sentirnos seguros, seguras, inseguras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que en el caso de Puente de Vallecas, desde luego, y con esta cuestión de las vecinas que piden más policía y que se convierten ellas mismas en policías, ¿no? Hay una especie de externalización del lugar del malestar, ¿no? En vez de decir, como podría decir, si todos leyéramos a Negri, diríamos, bueno, pues esta crisis es una crisis estructural del neoliberalismo y lo que hay que hacer es bla, 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 lo que hacemos es buscar, entre otras cosas, precisamente porque hay partidos y hay medios que están canalizando ese malestar hacia ahí, es buscar a chivos expiatorios, que puede ser el movimiento feminista o puede ser el migrante de al lado, para volcar esa sensación de inseguridad y de miedo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está en crisis? Pues un tipo de moralidad, como decía Sergio, ¿no? Una moralidad civilizatoria que representa también la españolidad blanca, y esto es muy jodido para mucha gente, ¿no? O sea, esa sensación de que la crisis no es coyuntural, de que la crisis y de que a lo mejor nos la han colado durante mucho tiempo, para mucha gente es muy jodido. Y abordar eso desde ahí también, desde ese miedo, creo, con nuestras vecinas, pues a lo mejor también lo ayuda a buscar aliadas. Entonces, muy breve, pero ¿qué es lo que vemos como ese proceso de posibilidades de desecuritización que hemos barajado en distintos movimientos sociales, en distintos espacios, etcétera, ¿no? Como posibilidad, como condición de posibilidad? Nos preguntamos, bien, ¿podemos reapropiarnos del tema de la seguridad, ¿no? Desde los movimientos sociales, metiéndole otro contenido, o es necesario desecuritizar? Es decir, dejar de poner las cosas en términos de seguridad. Desde los estudios críticos sobre seguridad, cuando se habla de desecuritización, se habla de volver a políticas de la normalidad. Esto de políticas de la normalidad no dice nada en sí mismo, ¿no? Pero desde los movimientos autónomos quizá podríamos decir, bueno, ¿cómo convertimos en normalidad otra normalidad, ¿no? Una normalidad anticapitalista, feminista, decolonial. A lo mejor esto abre este campo de posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que si la inseguridad, como el famoso concepto de patria ¿no? Si la inseguridad o la seguridad está tan permeado por toda una serie de un aroma neoliberal, individualista, ¿no? Protector de los valores del patriarcado, del colonialismo, etcétera, ¿de verdad podemos recuperar este concepto o tenemos que abandonarlo, ¿no? Bueno,
Estas son preguntas que probablemente haya que complementar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Vallecas, yo tengo la sensación de que en un momento dado, a través, por ejemplo, de Vallecas no se vende, fue necesario impugnar ese concepto de inseguridad asociado a la droga, a los narcopisos, etcétera, y colocarlo en otro sitio con otros actores y actrices, ¿no? Hablar de la PA, hablar de especulación inmobiliaria, hablar de la subida de alquiler del 30% en las periferias más que en ningún otro sitio en la ciudad de Madrid, hablar de Madres contra la droga, hablar de una serie de referentes que no estaban encima de la mesa, ¿no? Y ya para terminar, otra pregunta que nos generamos es cómo generamos estas políticas de la confianza, ¿no?, en el cotidiano. Porque consideramos que precisamente estas políticas de la confianza son las que nos permitirían luchar contra esta securitización del entorno y esta policialización de los conflictos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es un temazo, porque lo de la policialización de la conducta de otros viene de muy, muy lejos, ¿no? Es como lo del castigo como forma de regulación de la conducta, también viene de muy lejos, y quitarnos esto, incluso para los movimientos sociales, es complicado. Generar políticas de confianza internamente es complicado, ¿no? Por tercer lugar, ¿qué papeles están jugando las redes sociales como WhatsApp y cuál es nuestro papel en estas redes? Esta es otra pregunta que también ha suscitado muchas reflexiones últimamente. Y por último, ¿quiénes son en estos momentos o quiénes pueden ser nuestras aliadas frente a estos procesos de derechización que van tan asociados a la securitización y a la policialización, ¿no? ¿Qué procesos se abren qué procesos se abren en esta oportunidad? ¿Qué oportunidad se abre, ¿no? ¿Cómo somos capaces de construir otras formas de protección, de justicia autónomas, populares, que vayan más allá de la policialización clásica, hegemónica, individual, neoliberal, etcétera? En fin, ahí lo dejo. No habíamos acabado. Ay, no digas eso, lo retomas así. Pues tú retoma. Retomando. Antes de lanzarnos a pensar las preguntas que nos ha hecho Begoña, que son muy interesantes, ¿no? Que apropiarnos o desecuritizar, y lo vamos a hacer a través de unos ejemplos que os vamos a proponer, queríamos cerrar un poco nuestra sesión planteándonos qué implicaciones tiene todo esto. ¿Qué implicaciones tiene, de un lado, la inserción social de la policía y, por otro lado, la inserción vecinal de la policía, ¿no? Bien, en cuanto a la inserción social de la policía, primero tenemos que plantearnos cómo toda la resignificación de conceptos que se hace desde la policía no tiene por qué dar el mismo resultado que el significado de esos conceptos antes de ser tocados por la policía. Me refiero, por ejemplo, a si implica lo mismo, significa lo mismo la palabra prevención cuando lo usa un educador que cuando la usa un policía. O si significa lo mismo comunidad, ¿no? Si significa comunidad igual para las asociaciones de vecinos, para los profesionales de lo social o para los policías, ¿no? Son preguntas que debemos hacernos. ¿Qué comunidad es la que se trata de construir a través de la policía comunitaria? ¿Cuál es esa comunidad, ¿no? Aparte de esa resignificación de conceptos, también plantearnos la recontextualización de formas y de tecnologías y de técnicas, de metodologías propias de la intervención social, pero puestas a trabajar en un marco policial, ¿no? Es lo mismo un trabajo comunitario hecho por agentes vecinales o profesionales de lo social que el trabajo comunitario hecho por la policía, ¿no? Bien, sobre todo lo que debemos plantearnos es cómo toda esta inserción social de la policía fundamentalmente lo que genera es una cosa que aparece constantemente en los manuales de policía comunitaria y en los manuales de policía preventiva, que es el aumento de inteligencia. La policía necesita inteligencia. Inteligencia equivale a información. Necesita tener caudales de información para gestionar la realidad urbana. Y qué mejor información que la que proporcionan los propios radares en forma de vecinos o en forma de interlocutores con esa policía en los barrios. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, ¿qué implicaciones tiene esa policialización de lo vecinal, ¿no? Por un lado, deberíamos plantearnos
la redefinición de la agenda política de las periferias, ¿no? Cuando Begoña hablaba de la demanda fundamental en forma de videovigilancia, de cámaras de videovigilancia, debemos plantearnos, ¿no?, el giro que se produce en la demanda de recursos para barrios abandonados, ¿no? Como decía una vez un concejal de Ahora Madrid, y de forma muy acertada, los barrenderos y los policías son la forma visible de la institución en las calles. Llevan uniforme y se les ve, otros profesionales no. Y eso hace que la demanda de policías como forma de solución de múltiples problemas que tienen que ver con el abandono por parte de los servicios de limpieza, cuando se pasa la contrata de Florentino, que tienen que ver con la acumulación en ciertos barrios de toda la pobreza a base de desahucios y de ocupaciones, etcétera, se trata de abordar de forma policial como si fuera una solución mágica, ¿no? En segundo lugar, implica esa colonización policial, ¿no? Esa colonización policial de las subjetividades vecinales, ¿no?, de las preocupaciones, ¿no? Prefigura una comunidad ideal precisamente para la policía, una comunidad que está formada fundamentalmente por víctimas, denunciantes y delatores, ¿no? Si nos vamos a los consejos de seguridad, a estos espacios participativos de la policía, el rol fundamental que se le demanda al ciudadano es uno de estos tres roles, ¿no? Si no eres uno de estos tres roles, si vas, por ejemplo, a replantear qué idea de seguridad tenemos, te van a echar o simplemente te van a tratar como un loco, ¿no? Implica fundamentalmente una ciudadanía que de algún modo se rinde a los pies de la policía. Una anécdota, en una reunión en un distrito periférico entre policía y asociaciones de vecinos, después de hablar de los múltiples problemas de convivencia, higiene y de todo tipo, no todos de seguridad, vamos, problemas de todo tipo, una vecina de una asociación de vecinos dijo: la verdad es que estamos igual que hace 10 años. Siempre estamos con los mismos temas, en el mismo parque, en las mismas calles, siempre en las mismas cosas. La verdad es que no avanzamos. Pero por lo menos aquí hacemos terapia. Por lo menos la policía escucha, ¿no? Es precisamente la escucha ahora mismo de la administración al ciudadano. Es la vía de entrada y de hecho hay una planificación para que sea la policía la puerta de entrada a la administración, sustituyendo por ejemplo a los servicios sociales o a otros actores, ¿no? Es la escucha al ciudadano. Claro, es una escucha que codifica los problemas y que obliga además al ciudadano a enunciar los problemas en una clave securitaria, ¿no? Y en último lugar, lo que vemos es fundamentalmente, aparte de ese aumento considerable de la inteligencia, un aumento considerable de la legitimidad de la policía, de la legitimidad policial como actor en los barrios y precisamente como un actor en los barrios que no produce redistribución ni de renta ni de poder, pero que se iguala a las políticas sociales como actor legítimo que actúa sobre lo social, ¿no? Entonces, tenemos por un lado inteligencia, por otro lado legitimidad, y ahora lo que queríamos era plantearos tres casos, tres ejemplos, ¿no?, trabajando por grupos, que igual la mejor manera es numerarse, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me imagino, para que de algún modo podáis imbuiros en esos tres casos que os presentamos, que son tres situaciones en tres barrios distintos, algunos anonimizados porque tampoco nos apetecía que se centrase en alguna asociación de vecinos en concreto ni nada por el estilo, sino que pensamos que es algo generalizado, pero se trataría un poco de pensar, qué está ocurriendo ahí y cómo afrontar desde perspectivas desecuritizantes o despoliciantes, ¿no?, estas situaciones que os vamos a plantear. Vale, pues básicamente se trata, ¿verdad, Sergio y Bego, que lo han preparado ellos, no nosotros, de compartir, intentando recoger, sintetizar los aprendizajes del curso, cómo podríamos abordar de manera alternativa, no securitizadora o no policializadora, estos tres casos. Entonces, pues bueno, pues lo que haya salido de los grupos así, simplemente hacer una síntesis y luego aparte, si queréis plantear alguna
pregunta, cuestión, comentario, crítica a Sergio y Begoña, Débora se ha tenido que ir, pues la podéis plantear también. Entonces, si queréis, empezamos por este grupo que estaba aquí. Bueno, nosotros era de un consejo de seguridad de una asociación de vecinos en la zona sur de Madrid. Y realmente lo que se recogía era como un catálogo de todos los males habidos y por haber, que al final hemos pensado que son más de lo que salen en la retahíla de los medios de comunicación, que ya los tenemos pues como muy incorporados. Se nos ocurrían muy pocas ideas a la hora de pensar en una alternativa, ¿no? Y planteábamos un poco la cuestión de ver si era posible no plantearlo en términos ya de seguridad, o sea, cargarnos un poco esa dimensión, porque automáticamente plantearlo en ese marco nos llevaba a pensar en términos de necesitamos policía, claro. O sea, entonces, intentar salir un poco de esa lógica, recuperando un poco el encuentro colectivo de la gente o ver la resolución de los problemas en un plano más comunitario, ¿no? Que te hiciese, pues bueno, no tener esa perspectiva tan individual y tan marcada por los medios de comunicación, y en un intento también, que había otras aportaciones, de un intento de rescatar la dimensión del conflicto, la desigualdad, y en términos de desigualdades sociales y económicas. Y no se nos han ocurrido muchas más cosas ante ese catálogo tan abrumador que era como, vamos, en ese barrio pasaban de todo, ¿sabes? O sea, pero bueno. ¿Vale? ¿Alguien más de este grupo quiere añadir alguna cosa? Bueno. Venga, Raquel. Ah, vale. Porque, bueno, se lanzó la pregunta de si se conocían como normas, como normas particulares. Formas de actuación. Sí, yo decía que si se conocía en algún sitio un organismo de resolución de conflictos de las propias personas del barrio o de la zona, ¿no? Y ella contestó. Y yo contesté que, bueno, que no sabía si era en Ecuador, pero como que creía que era en esa Constitución que se había incluido como la normativa o las formas de justicia indígena, ¿no? Como maneras de solucionarlo, o sea, no sé, como legislaciones válidas, que no los considerábamos como equiparables, ¿no? O sea, una comunidad indígena con una situación barrial aquí, pero sí como que resonaba un poco esto de pluralismo lingüístico, ¿no? De pensar como otras formas de lingüístico, no, legislativo, jurídico, como eso, como saliendo, ¿no? Como de estas normas únicas. Y bueno, por añadir como cosas que salieron, el compañero hablaba en relación a cómo desmontar esto, cómo utilizar datos empíricos, ¿no? Frente a como toda esta caterva de problemas que a lo mejor no tenían como un sustento, sin con ello, enlazando con lo que decías tú el otro día, ¿no? Sin con ello querer negar como la subjetividad, ¿no? De la gente ante estos problemas. Y bueno, y lo primero súper interesante que dijo la compañera es cómo se te convoca a un consejo de seguridad, no se te convoca a un espacio de convivencia, de tal, ¿no? Sino ya directamente como que hay una lógica policial súper fuerte en eso. Y yo creo que ya, ¿no? ¿Nadie más de este grupo? Pues el grupo que estaba aquí en medio, que estaba solo hablando si están con la calle Topete. ¿Creéis? Bueno, pues teníamos el caso de la calle Topete en Tetuán, que básicamente es una noticia del ABC que se titula El infierno del barrio latino, asesinatos, ocupas, drogas, atracos, after ilegales y pandilleros. Y bueno, pues teníamos que hablar un poco sobre que, así el resumen, así dicho malamente, es que quieren poner muchas cámaras de seguridad. Y teníamos que pensar sobre ello, y no sé si alguien quiere hablar sobre todo lo que hemos pensado.
Bueno, un poco como que las cosas que han salido no era muy distinto de lo que exponía así Bego al final de la charla, ¿no? Como el tema de volver a crear confianza en el barrio y básicamente como que nuestra perspectiva principal con el artículo era que estaba basado en cosas y vivencias que no eran reales o que eran distintas y que a la vez que teníamos que tener en cuenta ese discurso y luchar contra ese tipo de discursos, no podíamos creernos lo que estaban diciendo, sino como que teníamos que, bueno, un poco como desmontarlos públicamente, ¿no? Que es un poco lo que habíamos hablado, o bien con panfletos o haciendo actos públicos y demás que visibilizasen bueno, yo qué sé, como una vivencia más comunitaria, más cercana en el barrio. Y no me acuerdo qué más hemos dicho. Bueno, también hemos hablado de que detrás de todo esto pues hay unos intereses espurios, porque está claro que lo que se pretende es denigrar el barrio, que es un barrio tranquilo, es un barrio normal, donde no se nota sensación de peligro, y hemos pensado que puede ser porque quieran crear ese ambiente para luego construir viviendas de lujo o, en fin, algún interés económico que haya por ahí detrás. Sí, claro, claro. No, bueno, bueno, es que la compañera ha comentado, que lo digo porque luego me ha surgido una pregunta sobre la rehabilitación de los espacios urbanos, ¿no? El urbanismo, como creando un barrio agradable, haces que haya más actividad de los vecinos fuera y se crean redes vecinales, ¿no? Y se crea un mayor sentimiento de comunidad que puede servir para prevenir estas situaciones o desmontar la idea de esta situación de peligro y de inseguridad. Y a raíz de esto a mí me surge la pregunta, un poco filosófica, de cómo se puede abordar la rehabilitación urbana sin que se produzca un proceso de gentrificación en el barrio. O sea, porque la verdad es que no se me ocurre ningún ejemplo en el que no se haya dado ese caso, que siempre va asociado con la gentrificación del barrio la rehabilitación urbana. Ahí dejo eso. Vale, pues muchas gracias. Grupo 3, que estabais aquí. Es el líder. Pero para contar la historia. Bueno, en el caso nuestro hay un uso por parte de la comunidad ecuatoriana los domingos del ecuavóley. Entonces las asociaciones de vecinos de mayores, sobre todo españoles, pues se quejan porque después queda toda la basura por ahí. Hay una dinamizadora vecinal que hace intervención comunitaria en foros locales y ella se plantea abordarlo desde, bueno, pues como unas clases de educación cívica y todo esto. E incluir en ello, en estos talleres, a las asociaciones de migrantes. Por otra parte, el papel de la policía, pues es como de patrimonializar la resolución del problema y la definición del problema, ¿no? Pues que detectan que hay un problema que tienen que solucionar, que es el de unos usos que no son para toda la comunidad, según la policía. Entonces dice, si se ve que hay actores que demandan el mismo espacio y se generan rivalidades, pues ahí se tendrán que intervenir, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de muchas cosas,
Pero bueno, finalmente hemos empezado por cuestionarnos por qué hay un cuestionamiento del uso de los espacios públicos, ¿no? Porque se censura que la comunidad ecuatoriana lo utilice los domingos y el resto de vecinos y vecinas lo tomen aquello como una ocupación del espacio público. Entonces nos hemos planteado que detrás de eso pues podían haber prejuicios contra la comunidad que no estaban siendo detectados. Entonces la idea era cómo podíamos hacer objetivo ante la comunidad qué son los espacios públicos, entre ellos sobre todo los deportivos, porque parece ser donde se genera el malestar, qué uso se quiere hacer de esos espacios deportivos, pero y uso de los espacios públicos y bueno, es eso por una parte. Por otra parte, negamos el papel civilizador que quiere tener la dinamizadora, porque entendemos que, bueno, que es una cuestión de que todos aquellos y aquellas que utilizan los espacios públicos son los que están legitimados para decidir qué espacios públicos y qué usos de los espacios públicos ideales se quieren. Para ello pensamos un papel grande o una mesa en ese mismo fin de semana o en el domingo, si es el día en que los ecuatorianos juegan al vóley. Entonces, en ese espacio, convocar a la comunidad para hacer una especie de mapeo de qué lugares públicos hay, de qué usos se hacen. En la medida que es la comunidad toda presente en el espacio público la que decide, saca fuera ese papel protagonista del policía y de la dinamizadora. ¿Por qué? Porque como ellos no son usuarios y usuaria de esos espacios públicos, no tienen por qué entrar a decidir sobre ellos. Entonces, a partir de ese punto, pues saldrían estas necesidades que decimos, la necesidad de papeleras, si se ve que las que existen están bien ubicadas o no, si son suficientes o no, urinarios también, para que estén ahí, y bueno, y todo lo que salga, ¿no? Pero sobre todo, decidir entre los actores y actrices que lo usan, qué espacios públicos tenemos, qué espacios públicos queremos, qué uso hacemos de ellos, qué uso queremos y cómo nos regulamos entre todos y todas para que no acabemos en la prohibición. Porque hemos comentado que muchas veces la solución fácil es la prohibición, prohibido jugar a la pelota o cerrar el parque de tal hora a tal hora para evitar determinados usos. Entonces, si nos planteamos esos talleres de que no se pueden ser prohibitivos, sino propositivos, pues ya habremos avanzado bastante. Y unido a todo este proceso de diagnóstico, pues también se planteó que la propia comunidad ecuatoriana pues pudiera enseñar a todos los vecinos y vecinas del barrio que quieran a jugar al ecuavóley también, para que haya un espacio de sociabilidad en torno al deporte. Entonces, a partir de ahí, pues probablemente con la conversación pues empiecen o caerse los prejuicios que existen de unos y otros y unos, o que salgan a flote las divergencias, ¿no? Pero como ya al mismo tiempo lo sincronizamos con ese mapeo y ese poner en el discurso y en el papel qué espacios queremos y qué uso queremos hacer de esos, pues por ahí podríamos conseguir reducir el malestar y sacar fuera a quien no tiene por qué decidir sobre esos espacios públicos porque no los usan, que son tanto la dinamizadora, aunque estaría de nuestro lado, con otro enfoque, y la policía porque no los usa, entonces no tiene nada que decir de esos espacios públicos. No sé si me he dejado algo. Vale, pues ¿alguna matiz, alguna cosa más del grupo 3? Muchas gracias, que está muy elaborado. Vale, pues le pasamos el micro a Bego y Sergio. Bueno, nosotros no es una función de corregir o algo así, sino que, o sea, que todo lo que habéis comentado yo creo que nos parece
oportuno, o sea, que era también darnos una oportunidad para pensar sobre temas que generalmente no se piensan o que si se piensan simplemente desde esa óptica policial. Yo creo que han salido como algunas cosas fundamentales, ¿no? Que servirían para, por lo menos, bueno, como un punto de partida en este tipo de situaciones, ¿no? Por un lado, el contextualizar, ¿no? Contextualizar, antes hablabais del hablar de la desigualdad, ¿no? De que aparezcan los otros problemas sociales que se están escondiendo, ¿no? Debajo de esos supuestos problemas de convivencia e inseguridad, ¿no? Que se hable de cuáles son las causas sociales de esos supuestos problemas, ¿no? En segundo lugar, una cosa que yo creo que es muy importante, que también ha salido, que es no negar el miedo. Pelearnos con eso, aparte de que nos va a conducir al puro aislamiento, es aparte carecer de sensibilidad sobre la propia precariedad vital de la gente, y sobre todo en barrios ya de por sí muy machacados, con biografías muy machacadas, donde el propio miedo es, bueno, pues forma parte de lo habitual, ¿no? Entonces, en todo caso tendremos que hacernos cargo de ese miedo, ¿no? Pero negarlo creo que nos conduciría simplemente al enfrentamiento y al aislamiento, ¿no? Y luego yo creo que hay una cosa muy interesante, que es cómo deconstruir este tipo de discursos, ¿no? Hay dos alternativas, como una vía, digamos, argumental, racionalista, ¿no? Por ejemplo, las estrategias antirrumores o proporcionar datos, ¿no? Para demostrar la ineficacia de la videovigilancia, de la policía respecto de los problemas sociales, lo que cuesta, etcétera, que creo que para ciertas sensibilidades puede funcionar, para ciertos vecindarios, pero sobre todo hay otro tipo de estrategias que tienen mucho más que ver con la construcción de vínculo social, ¿no? En lugar de entrar al trapo, a la contraargumentación, tiene que ver sobre todo con hacerse cargo de esos miedos que decíamos y establecer relaciones que generen la suficiente confianza como para abordar ese tema y otros temas, ¿no? Es decir, construir a través de las redes comunitarias lo que no se ha construido a través de la desprotección social y de disolución de los vínculos en los barrios. Todo ello aún entendiendo que eso tiene también límites estructurales. Tú puedes generar un barrio con unas relaciones de confianza chupa y guay, donde la gente sienta un sentido de pertenencia muy fuerte y una identidad en torno al barrio bastante potente, y sin embargo ese barrio puede seguir, digamos, en la mierda a nivel material, ¿no? Si no hay una redistribución de recursos, si no hay una inversión real en el barrio, ¿no? Entonces, creo que son dos temas distintos, el de las redes y el de las desigualdades, ¿no? Que tienen además afrontamientos distintos, ¿no? Porque lo que te puede servir para construir redes puede no servirte para la construcción de relaciones de igualdad. Y esto a mí me lleva, y un poco por terminar ya mi intervención, a la pregunta interesante que lanzabas sobre si los procesos de rehabilitación necesariamente conducen a la gentrificación o hay otra forma de rehabilitar los barrios, ¿no? Que yo creo que es esa pregunta que deberían hacerse también bueno, muchas asociaciones de vecinos que precisamente están demandando rehabilitación a cualquier precio, ¿no? Conllevando desplazamiento, conllevando securitización, etcétera. Y una vez escuché un argumento muy sencillo, pero que me pareció muy convincente, de un profesor de Valencia, un urbanista, que venía a decir que rehabilitación sin políticas de vivienda es gentrificación. Es decir, si tú rehabilitas solamente los espacios públicos, lo que estás es simplemente generando valor alrededor de ese barrio, que se va a traducir en una revalorización de la vivienda, y por lo tanto vas a producir ese proceso. Si tú no haces esa rehabilitación con una política de vivienda fuerte y con políticas detrás que te permitan controlar el mercado de la vivienda, efectivamente eso está conducido a la gentrificación. Yo no sé si esto funciona. ¿Funciona? ¿Sí funciona? Ah, vale. Que
nada, pues eso, yo solo quería compartir un par de ejemplos que igual son también inspiradores, y es que me ha llamado mucho la atención esto que decíais del espacio público y demás, con el caso del Equavolley, y quién tiene derecho al lugar, ¿no? Quién tiene la propiedad moral sobre el lugar, porque en una de las últimas técnicas, digamos, de las juntas municipales es abrir estos espacios de participación para decidir qué se quiere hacer con los espacios públicos, ¿no? Y uno de ellos en Vallecas, precisamente una de las primeras preguntas, decía el uso, ¿qué uso se está dando ahora mismo a esta plaza, por ejemplo, ¿no? El uso, o sea, el hecho de que existan estos usos impide otros usos. Entonces, claro, parece una pregunta neutral, pero en principio en un lugar que ya está bajo el objeto de mira de una posible intervención no es neutral esa pregunta, ¿no? Entonces también cómo estamos operando, ¿no? En estos momentos. Y luego me hace gracia lo de organizar un Equavolley y demás, porque precisamente en Vallecas una de las cosas que nos estábamos planteando es hacer un mundialito, ¿no? En una de las canchas que está súper estigmatizada, en la que hay un mogollón de peña, de población migrante, policializada, etcétera, pues organizar un mundialito invocando a mucha más gente, ¿no? Y que eso precisamente genere esos lazos de confianza y demás, que en un momento dado puedan permitir movimientos más amplios por luchas materiales, ¿no? Y luego otros ejemplos, luego se me ocurría, no sé, pero el tema de las brigadas, pensando en posibilidades, ¿no? Pero las brigadas por la observación de derechos humanos, las brigadas vecinales, todos estos ejemplos que a lo mejor están en otros barrios, quizá nos puedan resultar también inspiradores para este tipo de conflictos, ¿no? O los puntos morados, ¿no? Que también se pone como una cuestión de inseguridad el tema de la violencia de género, ¿no? Y más en la noche, y en fin, que a lo mejor hay cosas que precisamente son tan bonitas porque no necesariamente están puestas desde ese marco securitario y por eso se nos ocurre más, como lo de la justicia autónoma, indígena y demás, pero pueden resultar inspiradoras para lugares en los que ya se ha iniciado ese proceso de securitización, ¿no? Como para pensar en nuestros barrios al final, ¿no? Porque yo creo que es lo que nos interesa también. A mí un poco sobre el uso del espacio público, lo que sí que siempre la reflexión, ¿no? Era, por un lado, en nuestro caso que era el del Equavolley, ¿no? Da gusto que alguien use el espacio público, ¿no? Porque en muchos casos las plazas estaban abandonadas porque no había nadie que hiciera un uso del espacio público. Y cuáles son problemáticos y cuáles no, ¿no? O sea, al final yo creo que en una ciudad como Madrid, tenemos miles de plazas ocupadas por terrazas, por ejemplo, que para muchos no es un uso del espacio público, ¿no? Que da la sensación de que no es un uso y sin embargo pues se hace difícil circular en glorietas por el centro porque no puedes estar precisamente porque no hay un sitio en el que poder sentarse. En otras ciudades, yo qué sé, en las playas de Ibiza, pues son las tumbonas, no sé dónde, ¿no? Entonces como que también el tratar de problematizar eso, ¿no? El que es un uso del espacio público problemático. En nuestro caso yo creo que a todos nos había saltado de primeras porque era necesario decir que eran ecuatorianos si realmente lo que estaban haciendo era usar una cancha, que podían haber sido ecuatorianos o podían haber sido, pues no lo sé, quiero decir, ciudadanos al final, ¿no? Pero sí que la connotación, ¿no? Yo creo que a todos nos remarca, te viene algo a la cabeza que te suena de tu barrio o que te suena de alguna zona. Y sin embargo, bueno, pues desde otra óptica era como menos mal que ha venido, ¿no? Gente de Ecuador a jugar al Equavolley porque había parques que se estaban muriendo del asco y a los que no ibas, pues el Parque de Berlín durante un tiempo, ¿no? Por ejemplo, que es un sitio en el que, yo lo pienso por otro lado, y era un sitio en el que no había gente jugando y de repente hay mucha gente alrededor, ¿no? O como por ejemplo el uso, ¿no? En ese mismo parque está el conflicto con los paseadores de perros, que claro, dependiendo del número de parques que tú tienes en tu zona, que 2 personas pasen al perro está bien, que 25 vayan al único parque que hay puede ser razonable, y cuando son 50, pues al que le gusta el perro bien y al que no, depende un poco, ¿no? Entonces yo creo como que al final cada uno hace, ¿no? Cuando se convierte el uso en masivo o cuando satura la capacidad de hacer uso del espacio público y cómo construimos en cada solar que se cae, pues hacemos un edificio más porque eso es mucho más rentable que guardar un cuadradito, ¿no? para poder aprovecharlo. Y en otras ciudades, he estado viviendo un tiempo en Viena y a mí, claro, te llamaba la atención, ¿no? La sensación esa de que cada 8, 10, 20 casas hay un
un cuadradito, no muy grande, pero que al final tiene pues un césped y un camino y un nada, o sea, un estar en el que se puede, ¿no?, pasear. Y no tiene una terraza, curiosamente. Hace frío también en invierno, probablemente eso lo explique, pero... Solo un apunte a lo de la rehabilitación, que me pareció como muy interesante la pregunta. Y yo, así del ejemplo de lo que ha pasado en Lavapiés, la rehabilitación, tú te referías más a los espacios públicos, pero suele ir acompañada de la rehabilitación interna de las viviendas. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se hizo en el plan de rehabilitación, se pidieron dotaciones sociales que nunca llegaron, ya no van a llegar, y se rehabilitaron las infraviviendas y los muchos edificios que estaban en ruinas por abandono de la función social de la propiedad. Entonces, cuando eso ocurre, tú dices, pues qué bien, ¿no? Porque la gente va a poder vivir mejor en sus casas, especialmente la gente mayor, que tiene muchos problemas de movilidad, que mucha se queda encerrada porque no hay ascensores, pues todo lo que te imaginas de que por fin va a llegar, ¿no?, un poquito de... ¿Y qué es lo que pasa? Que a los 5 años ese dinero público que se ha dedicado, ¿no?, al interés de todos, ¿no?, que es que la gente viva en un barrio, que la gente que lo habita viva mejor, a los 5 años se puede vender. Es decir, que es un proceso súper rápido de privatización de los recursos públicos, de la riqueza y del dinero público en beneficio privado. Porque eso a los 5 años, en Lavapiés pasa un poquito más porque pilló justo el estallido de la burbuja en el 2008, pero cuando la cosa se empieza, entre comillas, recuperar, para quien se recupera, todas esas casas que han sido desahuciadas, abandonadas, no sé qué, se venden por la gente que las rehabilitó o se compran, ¿no?, por fondos de pensión, multipropietarios, y eso forma parte de la gentrificación de una manera muy fácil de evitar, ¿no?, que a todos nos puede ocurrir. Pues si tú coges dinero público para rehabilitar tu vivienda, pues igual no la puedes volver a vender nunca a precios de mercado. O si la puedes vender a precios de mercado, que sea en 50 años, de manera que no te interese rehabilitarla para hacer negocio. Yo qué sé, se nos pueden ocurrir miles de cosas.